damos paso al siguiente panel. Por un turismo urbano rentable y deseable para el ciudadano. Señoras y señores, demos la bienvenida al escenario a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Moderará este coloquio Ramón Aragonés, CEO de NH Hoteles y socio de Exceltur. Oye, que no le tengamos que pedir el bar para... ¿Dónde es que como moderador, ¿Yo aquí? Vale. Muy bien. que se estaba escuchando. Una foto ya. nos piden. Bueno, sin mascarilla, ¿no? Quitaba la mascarilla, ¿no? Sí. No, ya estamos separados. Buenos días a todos y bienvenidos a este panel que, bajo el título "Por el turismo urbano más rentable y deseable para el ciudadano", reúne a los alcaldes de dos de las ciudades más importantes de España, Madrid y Sevilla, ambas además con enormes atractivos turísticos. Creo que todos los presentes coincidiremos que para el turismo en España 2020 fue el año del confinamiento, el desastre. 2021 fue el año de la incertidumbre y también de la esperanza. Y 2022 debería ser el año de las soluciones. Y para hablar de soluciones en materia de turismo urbano, contamos hoy con la presencia de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, una persona sobradamente conocida, que no necesita presentación, pero que es digno resaltar el enorme respaldo y simpatía que ha suscitado entre la ciudadanía madrileña en un escaso periodo de tiempo. Y también contamos con el flamante alcalde de Sevilla, don Antonio Muñoz. Yo le comentaba ahora en el backstage, antes de entrar, que le consideramos uno de los nuestros, porque es una persona que toda su trayectoria política ha estado vinculada al turismo, fue, entre otras múltiples posiciones políticas, director general de turismo de la Junta de Andalucía y ha sido siempre un magnífico interlocutor con el sector. Por lo tanto, enormes expectativas con su nombramiento. Señor Muñoz, bienvenido. La primera pregunta para ambos, y les pido brevedad para poder tratar el mayor número de temas posibles, es ¿cuáles serían sus prioridades en materia turística para 2022? ¿A quién le apetece empezar? Antonio. Muchas gracias y sobre todo a Exceltur por organizar nuevamente este foro que ya es tradicional y en el cual creo que la primera buena noticia es que lo podamos celebrar y por tanto yo creo que todos estamos de enhorabuena en este prólogo de una feria como es Fitur y que yo creo que esto ya no es una cuestión de Madrid, sino es una cuestión de España. Yo creo que es bueno para el conjunto de los españoles que demos esta imagen internacional y que vengan hasta 70 ministros, creo, de turismo en estos momentos a nuestro país. Sobre todo con un sector que tenemos que reivindicar sin lugar a dudas. En segundo lugar, permítanme dar la enhorabuena en público a Antonio por su reciente elección como alcalde de Sevilla. Viene del mundo del turismo, pero yo le he dicho que desde luego ser alcalde es duro, pero muy bonito. Y yo creo, estoy seguro, y te deseo la mejor de las suertes en tu trayectoria como alcalde. En relación a cuáles son los retos que tenemos en la ciudad de Madrid, creo que lo apuntabas bien, Ramón, que es decir, el año 2020 es el año del desastre, el año 2021 era el año en el que teníamos las esperanzas de que se pudiera producir una recuperación, que nosotros en Madrid, a pesar de todas las incertidumbres, creemos que se está desarrollando, es decir, nosotros habíamos marcado un objetivo y es que el puente de la Constitución y de la Inmaculada fuera lo más parecido a un puente prepandemia de los que teníamos en la ciudad de Madrid y así fue, con un nivel de ocupación hotelera alta y por tanto con las infraestructuras turísticas desde luego funcionando casi a pleno rendimiento. Y para nosotros el año 2022 lo resumiría en dos ejes principales de actuación por parte de la ciudad de Madrid. En primer lugar, la consolidación
de la recuperación del turismo en esta ciudad. En segundo lugar, la transformación también de la ciudad de Madrid como destino urbano. Y por tanto, siendo conscientes de toda la trayectoria previa que tenemos, también somos conscientes de que en los tiempos en los que vivimos y en los tiempos pandemia que esperemos que lleguemos, yo creo que las exigencias del turista cada vez van a ser mayores, nos van a colocar el listón más elevado a destinos, además, que competimos fieramente entre nosotros, pero desde la lealtad, como son los destinos urbanos, y por tanto nosotros lo que tenemos es que trabajar tanto en la consolidación como en la transformación. Tenemos que identificar debidamente cuáles son nuestras fortalezas en la ciudad de Madrid, por tanto tenemos que trabajar sobre nuestras fortalezas y mejorar nuestras debilidades. Y tenemos que hacerlo a partir de dos cuestiones que son esenciales, que son comunes yo creo que a todas las grandes ciudades, que hablan tanto de lo que son las políticas de sostenibilidad, y por tanto nosotros tenemos claro que la mejor forma de traer turistas es que los madrileños estén contentos de vivir en la ciudad de Madrid, porque es nuestro mejor reclamo, sin duda, lugar a dudas, una ciudad con altos niveles de calidad y de bienestar, y en segundo lugar lo que son las oportunidades que nos da la transformación digital a partir de ahora para personalizar esas experiencias que nosotros queremos para los turistas que vengan a Madrid, y sobre todo que nos permite también monitorizar su proceso de toma de decisiones, y por tanto desde el momento en que se plantea venir a Madrid, saber por qué elige Madrid, en el momento en que se encuentra en Madrid, saber qué es lo que le gusta de Madrid, qué es lo que considera que tenemos que mejorar en Madrid, en el momento en que se va de Madrid, seguirle la pista para que pueda volver lo antes posible. Muy bien. Señor Muñoz, sus prioridades para Sevilla. Muy bien, bueno, permítanme que en primer lugar agradezca a Exceltur la oportunidad que me brinda, que mi primera salida como alcalde de la ciudad de Sevilla fuera de mi ciudad sea precisamente para participar en un foro turístico. Me podía haber tocado, sinceramente, hablar de cualquier otro ámbito de la política municipal, pero el destino, una mano invisible, ha querido que sea precisamente que hable de turismo, donde sinceramente me encuentro bastante cómodo por mi trayectoria política y profesional. Y, por supuesto, muchísimas gracias, querido alcalde, por tus palabras. Sevilla, ustedes saben que, y podemos remontarnos a los viajeros románticos, ha sido una ciudad turística, lo es en la actualidad. Bien es cierto que antes de la pandemia alcanzamos cifras históricas, y no solamente con los indicadores convencionales que solemos manejar, de conexiones aéreas, nacionales e internacionales, pernoctaciones y el resto de estadísticas, sino también por la inversión importante y sobre todo hotelera que experimentó y que está experimentando nuestra ciudad. Por cierto, ningún proyecto se ha caído a pesar de la crisis sanitaria, lo cual también es un termómetro inequívoco de la confianza del sector, de muchos de vosotros que tienen en el destino Sevilla. Los esfuerzos para este año 2022 se tienen que escribir con la palabra recuperación, no cabe otra. Yo estoy seguro que todas las administraciones públicas, en la escala nacional, regional o local, tenemos que trabajar, estamos trabajando para la recuperación de la columna vertebral de la economía española, por supuesto la andaluza y la sevillana, que es el sector turístico. Pero lo hacemos de una manera diferente, por lo menos si yo tuviera que responder a una pregunta de cuáles son esos retos que me hacía Ramón, y a continuación, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Hay dos palabras que se están repitiendo continuamente y que yo las doy ya por incorporadas, faltaría más, que es la sostenibilidad y la digitalización. No cabe otra, son dos caminos que cualquier destino turístico que quiera ser competitivo tiene que recorrer, y que quizás la pandemia ha acelerado la necesidad de incorporarlas en la política turística. Pero nosotros hemos aprendido que tenemos que redefinir el modelo turístico, o qué entendemos por turismo y cuáles son nuestros interlocutores de turismo. Hablar de turismo en la ciudad de Sevilla no es solamente hacerlo con los hoteleros, hosteleros o con las agencias de viaje o con los guías de turismo. Hay que incorporar nuevos actores para definir esa recuperación turística en la ciudad de Sevilla. Tenemos que incorporar, por supuesto, a los vecinos, como decía el alcalde de Madrid, pero también a otros actores, a la universidad, a los equipos de fútbol, a la iglesia, propiedad de tantos elementos patrimoniales, en fin, y a muchas otras instituciones que tienen mucho que ver en diversificar y enriquecer la oferta. Y en segundo lugar, con esa ampliación de los actores que influyen en la oferta turística, tenemos también que modificar nuestros objetivos vinculados a nuestro ente de turismo,
No basta solamente con tener un departamento, una empresa pública, un consorcio, me da igual la personalidad jurídica, que focalice la acción turística en la promoción y la comercialización. Hoy se trata de ser más ambicioso y de incorporar también, al igual que incorporamos nuevos actores, nuevos objetivos. El turismo, en el caso de Sevilla, está sirviendo para atraer muchísimas inversiones, incluso de otros sectores económicos, vinculados a la cultura o a la innovación, por poner algún ejemplo. En ese sentido, y termino, recuperación sí, con nuevos actores, con un nuevo instrumento más potente, con nuevos objetivos y, por supuesto, con el aliado principal en el caso de Sevilla. No vamos a reinventar Sevilla ahora. Nuestros aliados para extender, ampliar nuestra oferta turística se llama cultura y patrimonio fundamentalmente. Muchas gracias. Bueno, queda claro por declaraciones de ambos previas y por el modelo que están siguiendo, el modelo turístico en ambas ciudades, que las dos apuestan por un turismo de calidad. Claro que eso concilia mal con la masificación que ambas ciudades sufren en momentos determinados del año, provocado por una avalancha de turismo no deseado y que se concentra básicamente en los llamados pisos turísticos. Defender un turismo de calidad pasa por regularlos y, más allá del turismo, este fenómeno impacta en la calidad de vida de sus ciudadanos, como ambos saben. Como botón de muestra sirven las declaraciones de Víctor Rey, presidente de la Asociación de Vecinos de Sol, Barrio de las Letras, a quien sin duda usted conoce, señor Martínez Almeida, quien definió hace unos días las viviendas turísticas como una lacra, añadiendo que hay edificios que son hoteles informales. Yo añadiría que no reúnen ni medidas higiénico-sanitarias ni medidas contra incendios, es decir, situaciones de precariedad absoluta, y que en los pisos y en las calles hay ruidos y literalmente follones de todo tipo, gente que no respeta nada. Yo sé, alcalde, que ustedes están intentando regular este asunto, pero ¿cree que lo promovido hasta ahora será suficiente para acabar con esta lacra que tanto perjudica el posicionamiento de Madrid como destino de calidad? En primer lugar, y por hacer un marco general, creo que, y es una reflexión que compartimos, yo creo que tanto el alcalde de Sevilla como yo, y tú también, por lo que has dicho, obviamente yo creo que ya no debemos guiarnos por las ruedas de prensa en la que se daba, por fin hemos superado tal número de visitantes en la ciudad de Madrid. Es cierto que en el año 2019 nosotros superamos por primera vez los 10 millones de visitantes, pero el dato que a nosotros de verdad nos gustó es que éramos la ciudad con mayor gasto per cápita de cualquiera de España y que, por tanto, el perfil del turista que venía a Madrid se correspondía con lo que nosotros tratábamos de potenciar. Ya estamos hablando de un turismo cultural, estamos hablando de un turismo de negocios, de un turismo de congresos, que estamos aquí en IFEMA, o que también se puede interesar por cuestiones como puede ser la gastronomía en la ciudad de Madrid o el propio turismo deportivo, que también es muy importante para esta ciudad y que se correspondía además. Por otra parte, yo creo que en Madrid durante la pandemia se ha vivido un fenómeno en el cual hemos aumentado considerablemente nuestra planta hotelera, sobre todo una planta hotelera de gran lujo, al mismo tiempo que yo creo que todas las cadenas en esta ciudad han hecho un gran esfuerzo precisamente de reforma y de mejora de la planta hotelera que tenemos en la ciudad de Madrid para estar adaptados a las nuevas exigencias de la pandemia y las nuevas exigencias que va a haber post-pandemia. Por tanto, nosotros tenemos muy claro cuál es el modelo de turista que queremos en la ciudad de Madrid y que, insisto, no se guía por el número de turistas que llegan, sino realmente por el impacto que pueden tener en la ciudad. Por eso, también una cuestión en la que nosotros estamos trabajando especialmente es potenciar ese turismo de largo radio, en el que nosotros somos conscientes de que tenemos una de nuestras debilidades fundamentalmente con Estados Unidos o con el lejano oriente, siendo conscientes de que en Iberoamérica sí que somos la puerta de entrada en Europa. De aquí bajamos al debate que tú estás planteando, obviamente, en relación con lo que son las viviendas de uso turístico. La primera de las cuestiones es que la realidad va por delante de la normativa y, por tanto, se establece o ha llegado a las ciudades ya hace un tiempo este fenómeno. Este es un fenómeno que, en primer lugar, yo creo que puede suponer un ejercicio efectivamente de competencia desleal con los hoteles, desde el punto de vista de que las exigencias de seguridad y de confort que se exigen a los hoteles no se establecen en las viviendas de uso turístico. En segundo lugar, somos conscientes de que pueden suponer un fenómeno de despoblación del centro
de las ciudades, y algún ejemplo ya tenemos en Madrid, aunque también como consecuencia de la pandemia hemos visto que hay un cierto desplazamiento hacia la ley de arrendamientos urbanos más que hacia las viviendas de uso turístico. Y en tercer lugar, además es obvio las molestias y las incomodidades que se generan, lo dicho de una manera que todo el mundo va a entender. Yo creo que a todo el mundo le gustaría saber quién está en la puerta al lado de su casa, por si hay algún problema, saber a quién le tienes que reclamar. Dicho lo cual, también tenemos que entender que es una realidad que está aquí, que es una realidad económica y que por tanto lo que tenemos que hacer es regularla. Nosotros dijimos desde un primer momento que, dado que el anterior equipo de gobierno había establecido una normativa reguladora de la que discrepábamos en algunos puntos, pero que estaba sometido al criterio de los tribunales, porque estaba recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nosotros íbamos a esperar a esa sentencia, porque dada la escasez de doctrina al respecto que había en España y de sentencias, nos parecía que podía darnos una cuestión de seguridad jurídica. Ahora estamos con una modificación puntual de plan general del Ayuntamiento de Madrid, que entre los cuales uno de los objetivos es regular definitivamente las viviendas de uso turístico y hacerlo desde la verdadera naturaleza de las mismas. Yo creo que a nadie se le ocupa que es un uso económico y que por tanto es un uso terciario, y que los usos terciarios tienen definido una serie de limitaciones dentro de lo que es esta ciudad. Y en esa línea es en la que nosotros en estos momentos estamos trabajando, y confiamos en que finalmente acabemos aprobando esa ordenanza que limita considerablemente las viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid, pero como limita las consultas de médicos más allá de las primeras plantas en la ciudad de Madrid, los despachos profesionales o las notarías, es decir, los usos terciarios son usos terciarios en todo caso. Y luego estamos trabajando en una segunda línea, que es en la inspección de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid. A lo largo de este tiempo ya la Agencia de Actividades ha clausurado más de 460 viviendas de uso turístico, sancionado como consecuencia de las inspecciones que hemos llevado a cabo, porque, insisto, ya no es desde el punto de vista solo de la competencia que puede suponer con la planta de hotelera, sino desde el punto de vista de la convivencia vecinal. También es un fenómeno que a nosotros nos preocupa y que por tanto tenemos que trabajar sobre él. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor Muñoz, su visión. El análisis es bastante compartido, yo creo, no solamente entre Sevilla y Madrid, sino con la mayoría de las ciudades españolas o europeas. Hay que reconocer la proliferación de este fenómeno, hay que reconocer que la realidad, como decía el alcalde de Madrid, va por delante de la normativa, que se nos puede reprochar desde el sector turístico convencional que hemos reaccionado tarde, yo lo asumo, y en ese sentido, si a mí me preguntaran dónde me gustaría crecer en las distintas figuras alojativas y dónde me gustaría estar en la ecuación para ayudar, indudablemente es donde lo estamos haciendo y donde se está plasmando la creación de hoteles de 4 y 5 estrellas. Ese es mi objetivo en cuanto al crecimiento de figuras alojativas en la ciudad de Sevilla. Pero mientras tanto, bien es cierto que el crecimiento exponencial que ha tenido las viviendas con finalidad turística es un tema que nos preocupa, y que la reacción que hemos tenido desde las armas municipales ha sido, igual que en el caso de Madrid, una modificación del plan general. Digamos que la regulación desde la normativa turística corresponde a la Junta de Andalucía, y en nuestro caso lo que sí hemos hecho es una modificación muy simple y muy sencilla, pero que yo creo que puede dar resultado para frenar, limitar ese fenómeno que yo entiendo que la dimensión que tiene en este momento en mi ciudad es bastante suficiente, o es suficiente. La modificación consiste que todas las exigencias urbanísticas que se le exigen a las ofertas alojativas regladas, hoteles, pensiones, hostales, apartamentos turísticos, las mismas se le exigen a las viviendas con finalidad turística. Es decir, que si un negocio, por la consideración de negocio, no puede estar en la tercera planta de un edificio, nadie ve una farmacia o una tienda de comestible en una tercera planta, pues tampoco podrá haber una vivienda con finalidad turística. Es verdad, y se nos ha reprochado por parte del sector en la ciudad de Sevilla, que esto no tiene efectos retroactivos, y por tanto hay una masa de viviendas de finalidad turística que sí están fuera de esa ordenación que intentamos establecer con esta modificación del plan general. Pero bueno, en cualquier caso, entiendo que es la única arma que en este momento, junto con la inspección y también con una petición que le hemos hecho al Gobierno andaluz de endurecer, por así decirlo, esa normativa que regula desde el ámbito turístico este tipo de viviendas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de la colaboración público-privada, cómo se dota de contenido y se pasa de la teoría a la práctica en colaboración turística público-privada. Pero claro, tenemos aquí a dos de los alcaldes que son más receptivos hacia este modelo, dos ejemplos a seguir. Entonces, a mí casi lo que se me ocurre es
pedirles que hagan ustedes un poquito de pedagogía con alguno de sus colegas, con algún alcalde y alguna alcaldesa, que les expliquen que la colaboración público-privada es positiva para las ciudades, que genera riqueza y que crea puestos de trabajo. Pero insisto, partiendo de la base de que ambos son muy receptivos, seamos ambiciosos. Señor Muñoz, ¿cómo podemos incrementar la colaboración público-privada en materia turística en Sevilla? Es que no hay otro camino. O sea que es impensable desarrollar una política turística desde el ámbito local y no contar con los actores privados. Es que eso no tiene ninguna lógica y sería contraproducente para el destino. La política turística requiere del motor privado y del motor público. En ese sentido, nosotros tenemos experiencia positiva de establecer alianzas durante, le pongo un ejemplo, en plena pandemia, en pleno confinamiento y de manera telemática, el sector turístico sevillano, público y privado, fuimos capaces de elaborar un documento estratégico que nos sirviera de guía de norte para una vez que cerráramos el paréntesis de la pandemia. Fue el denominado Plan 8. Y ahí la sorpresa fue que no solamente teníamos al sector privado convencional, sino que tuvimos otros actores, como decía en mi primera intervención, que también colaboraban de una manera extraordinaria para enriquecer y marcar esa estrategia fuera de la pandemia. Y en segundo lugar, hace escasamente unos meses hemos constituido el Consejo Local de Turismo, un órgano de participación privada, un órgano de concertación, donde intentamos consensuar y programar las acciones políticas que vamos a desarrollar como Destino Sevilla durante el año. Y por tanto, y allí no solamente, estoy siendo a lo mejor machacón con este asunto, allí se sientan muchísimas instituciones que a lo mejor hace años era impensable que pudieras tenerlas sentadas para diseñar la política turística y, por supuesto, representantes de los vecinos. Entonces, en ese sentido, la petición que nos hace de predicar, de apostar ante otros ayuntamientos, desde luego nosotros lo hacemos en el ámbito andaluz y cada vez que tenemos una oportunidad. Es que, sinceramente, es que no hay otra solución, no cabe otra opción. Pues se lo agradeceremos. Señor Almeida, Madrid es un ejemplo en esta dirección. Ustedes el jueves presentan aquí en Fitur un proyecto que va en la dirección que hemos mencionado. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo se puede ampliar? ¿Qué podemos hacer los empresarios también por nuestro lado para ayudar en esta colaboración público-privada en materia turística? Por dar un titular, que es lo que habitualmente se nos pide a los políticos, me quedaría con lo que ha dicho el alcalde de Sevilla. No hay otro camino. Por tanto, tenemos que ser todos conscientes de que tenemos que transitar precisamente por este camino, por lo de la colaboración público-privada. Dos cuestiones en relación con el sector turístico. Creo que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer desde las instituciones y desde los poderes públicos es reivindicar el sector turístico, ¿no? Es decir, creo que estamos hablando de un sector que ha hecho de la excelencia, de la competitividad, una marca España. Yo creo que ya no hay que ir por ahí fuera, que también, por supuesto, a ver todo lo que ha logrado el sector turístico español, pero yo creo que la transformación que se ha logrado también de nuestras ciudades en gran medida se ha debido al empuje y al dinamismo. Y en segundo lugar, yo creo que el sector turístico es el primero que está particularmente interesado en que el modelo pueda seguir perviviendo y es el primero que está particularmente interesado en que pueda haber esa convivencia entre los vecinos y los turistas en cada una de las ciudades. Nosotros, en esa línea, lo que vamos es a presentar ese proyecto, que yo creo que va en la dirección adecuada el jueves, junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con IFEMA. En segundo lugar, acaba de decir el alcalde que lo tienen constituido, nosotros lo vamos a constituir próximamente también el Consejo Local del Turismo de la Ciudad de Madrid, que tiene dos finalidades. Básicamente, en primer lugar, que los empresarios tengan acceso al Ayuntamiento de Madrid a través de un único punto, y en ese único punto estén reunidos las distintas áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid que tengan la capacidad de tomar decisiones que puedan afectar al sector turístico, y creo que esto es particularmente importante porque somos conscientes en numerosas ocasiones de que a la Administración se entra por muchas puertas pero que al final no se consigue una respuesta uniforme y en tiempo. Nosotros con este Consejo Local le queremos transmitir al sector privado que va a tener presencia, que va a tener participación y que además le va a permitir tener ese punto único de entrada. Y en segundo lugar, además, queremos transmitir
que cuando hablamos de las políticas en el ámbito de turismo no únicamente tenemos que hablar desde el punto de vista de la colaboración que podamos hacer en la promoción, o dicho de otra manera, que cuánto dinero pone uno y cuánto pone otro, que por supuesto es importante y que además haya una decisión consensuada y colegiada, sino que en la formulación y planificación de las políticas turísticas de la Ciudad de Madrid es fundamental que tenga voz, y no solo que tenga voz, sino que además esa voz, el sector privado, tenga la convicción de que es atendida para poder diseñar, formular y ejecutar esas políticas de turismo. Por tanto, nosotros lo que queremos es transmitir al sector privado es no solo lo vamos a escuchar, sino que además lo que vamos a escuchar queremos que tengáis la convicción de que se va a llevar a cabo, de que por tanto vais a tener participación en el proceso de toma de decisiones y que vuestra opinión va a ser determinante. Por tanto, respondiendo a la pregunta que tú me has planteado, yo lo que le diría desde luego al sector del turismo, o lo que le pediría al sector del turismo, es que siga manteniendo los mismos estándares de calidad, de excelencia, de competitividad que desde luego hay en la Ciudad de Madrid, y en segundo lugar que desde luego sepa que las puertas del Ayuntamiento siempre están abiertas y que por tanto también los niveles de exigencia que os aplicáis a vosotros mismos nos los pidáis al Ayuntamiento. Fenomenal. Bueno, me avisan que nos queda poco tiempo, pero hay un par de ruegos que yo querría hacerles, eran preguntas, pero ya les transmito un poco el sentido del sector. Los fondos Next Generation, el sector se ha enfrentado a una crisis sin precedentes con escasísimas ayudas por parte de la Administración. Los fondos Next Generation eran casi la última esperanza y esta esperanza se va diluyendo. Nos consta que su capacidad de influencia en la adjudicación de los mismos es limitada, pero, por favor, el máximo esfuerzo para garantizar que el turismo sea tratado con proporcionalidad al peso que representa en el PIB de sus ciudades. Y finalmente, usted lo ha mencionado, la apuesta por la sostenibilidad, ambos lo han mencionado, no más volumen per se, como ya las conclusiones que ha llegado Exceltur en este asunto, sino más capacidad de atracción de turistas con mayor nivel de gasto, crear vivencias turísticas locales más experienciales, en la línea con lo que están trabajando ustedes, señor Muñoz, y proteger el entorno. Creo que son mensajes que ustedes ya han mencionado y por lo tanto tal. Pero sí me gustaría una última pregunta de carácter más personal. ¿Cuál fue la última ciudad que usted visitó como turista, señor Muñoz, y qué atributos le llevaron a escoger este destino? Última ciudad como turista. Tengo que hacer memoria con el tema del... ¿No es usted muy viajero? No, soy tremendamente viajero. Yo he estado en la Patagonia, he estado en Groenlandia, he estado en Irán, por tanto, son destinos que no suelen ser habituales en la ruta de cualquier viajero. Yo el último viaje que recuerdo así fue París, por así decirlo, donde fue una mezcla de ocio y negocio, por así decirlo, y la experiencia más interesante que me resultó de esta ciudad, impulsada por parte del Ayuntamiento, es el proyecto denominado La Ciudad de los 15 Minutos, que está muy en la línea con la apuesta que tenemos que hacer en las ciudades por la sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático, y es pretender que en un radio de 15 minutos el ciudadano pueda encontrar la mayoría de los servicios, ¿no? Eso puede resultar utópico, pero desde luego a mí me resulta tremendamente atractivo y desde luego aplicable en algunos barrios de nuestra ciudad. Yo creo que eso, el camino hacia una movilidad sostenible, hacia configurar desde el ámbito local espacios públicos que se han revalorizado, y de qué manera durante la pandemia, la necesidad de contar con espacios mucho más amables para poder disfrutar los ciudadanos, pensar las ciudades más en clave de personas que de los coches, en fin, todas esas claves que hoy yo creo que participamos la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del entorno occidental. Yo creo que es necesario irlo incorporando de una manera más potente a nuestras ciudades para que sean ciudades mucho más amables. De eso se trata, más sostenibles y sobre todo pensando en el legado que vamos a dejar a las generaciones venideras. Señora Martínez Almeida. Pues las últimas decisiones que yo tuve que tomar como turista, simplemente porque desde el verano he viajado, pero básicamente por temas políticos, y eso no es muy recomendable. Pero como turista yo tuve en verano dos decisiones. Una, donde me iba durante una semana a descansar y a desconectar, y en este caso elegí la ciudad de Santander. A mí me parece muy atractiva la ciudad
de Santander, en primer lugar porque en verano me gusta un poquito más el fresco, pero luego porque yo creo que me parece que es una ciudad que ha pegado un gran asalto adelante en los últimos años y precisamente en la línea también de lo que indicaba el alcalde de Sevilla. Yo creo que desde el punto de vista turístico ha sabido trabajar muy bien la convivencia entre turistas y ciudadanos, se ha dotado de infraestructuras culturales importantes, al mismo tiempo que también mantiene esa fachada al mar que es realmente espectacular y por otra parte que también es de esas ciudades en las cuales puedes estar a 15 minutos de cualquier sitio y tiene bondades gastronómicas suficientes para desconectar. Y la experiencia a la que yo tuve que elegir en mi segunda semana de vacaciones, en este caso, fue el Camino de Santiago. Y creo que es una experiencia muy recomendable, que es muy identificable desde luego con España, vertebra gran parte del territorio nacional y fue las dos elecciones que hice en el verano para desconectar. Fenomenal. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con ustedes y, por favor, sigan apoyando el turismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Me quedo con una palabra que ha sido probablemente común denominador en todo el foro. Colaboración público-privada, pero vosotros parece que por fin lo vais a llevar a un marco jurídico que pasemos de la retórica a una verdadera capacidad de gobernar y cogobernanza. Muchas gracias, gracias por vuestra presencia. Bueno. Muchas gracias, Román, un placer. Si vais bajando por aquí.